tenemos una esfera en sistema diédrico en planta y alzado. Entonces dibujamos aquí, por ejemplo, la posición del eje vertical que pasa por los polos y dibujamos la esfera en su proyección en alzado. Vamos a marcar también el ecuador, el meridiano que pasa por el centro y es horizontal. Ese es el paralelo de tamaño o circunferencia máxima geodésica, ¿no? Y marcamos aquí, por ejemplo, también la proyección en planta de la esfera, marcando también el polo superior, el polo norte, si hacemos una analogía con el planeta Tierra. Bueno, estas líneas deben ser paralelas y está bien dibujado la línea de Tierra y esta línea. Entonces tenemos una esfera, lo vamos a ir representando en el espacio aquí. Marcamos la posición del eje de revolución. Y ahora tenemos dos secciones de la esfera, cualesquiera. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, una aquí, así. La vamos a hacer con un plano rojo. Entonces al proyectar esta sección aquí abajo, pues tendremos, es una circunferencia cuyo diámetro viene desde aquí hasta aquí. O sea que a partir del punto medio tendremos que coger, cogiendo aquí también el punto medio, deberemos coger con el compás, nos acercamos esta distancia, que será igual que esta, entonces la marcamos aquí. Eso quiere decir que esa es una sección que se verá aquí con una elipse cuyo eje mayor pasa por la intersección de esta línea vertical con estos dos puntos. Pasa también por estos dos puntos y por tanto hacemos la elipse que pasa por esos 4 puntos siendo tangente, ya que excede al ecuador, al contorno de la esfera. Tenemos entonces ahí la sección elíptica. Y ahora vamos a hacer otra sección que corte a la anterior. Vamos a hacer, por ejemplo, un plano. Para eso vamos a hacer que por ejemplo, venga según esta dirección. Así. Entonces el plano pasa por aquí y corta la esfera, por ejemplo, según unos 40 grados. Bueno, entonces hacemos una ortogonal a esa línea, a la altura que queramos, proyectamos el centro de la esfera ortogonalmente a esta nueva línea de tierra y estamos haciendo un cambio de plano. Y ahora nos dicen que aquí corta con un ángulo de unos 40 grados. Ponemos, por ejemplo, por aquí. O para que se vea mejor vamos a hacer, por ejemplo, un ángulo algo mayor, unos 56 grados más o menos por aquí. O sea que este plano corta según 56 grados a la esfera, viene por aquí. Nos imaginamos un plano que viene así, ¿no? Entonces represento en esa dirección, para tener un plano proyectante, la nueva proyección de la esfera, sabiendo que ahí ya vemos el perfil y entonces rápidamente calculamos la sección, la forma de esa elipse en verdadera medida, definida por sus ejes principales. Vemos que corta aquí, vemos que corta aquí. Cogemos el punto medio de esos dos y hacemos lo mismo que hicimos en la otra. A ver, el punto medio parece que es aquí. Bueno, por tanto, cogemos esa medida, que es la medida del radio, aquí será igual. Y ahora al proyectar estos dos puntos ya podemos dibujar, siguiendo la dirección ortogonal a la nueva línea de tierra, la elipse que es tangente en ese punto y es tangente en este.
A ver, en este. Entonces dibujamos esa elipse por el centro, hacemos una ortogonal a esas líneas y ahora cogemos el punto medio de este segmento y sobre ese punto medio marcamos la posición de el radio anterior, este radio que es el radio real de esa sección de la esfera, con lo cual pasa por este punto, por este, y este es el eje mayor de esa esfera, que no puede ser mayor que la esfera, será menor que el contorno de la esfera. Pasa por este punto y pasa por este. Bueno, eso quiere decir que realmente quedará un poco más hacia aquí, esto quedó más pequeño que esto. Bueno, entonces hacemos la sección esférica, que es una elipse. Vemos que es esta, ¿no? Y por aquí. Bueno, se pide calcular el ángulo que forman dos líneas de esas secciones. Imaginamos que sobre una esfera, pongamos aquí una esfera, estamos siguiendo una trayectoria que, como vemos, no es geodésica, no es la circunferencia mayor de la esfera. La geodésica es una circunferencia que tenga por centro de la esfera. Entonces son dos circunferencias más pequeñas que esas geodésicas. Por ejemplo, esta circunferencia, que podría ser esta de aquí, y tenemos otra por detrás, ¿no? Entonces, cuando una circunferencia corta otra, si en este punto es el punto de corte, aquí hacemos la tangente a una circunferencia y aquí la tangente a la otra. Se trata de calcular el ángulo que forman esos dos caminos de la esfera, ¿no? O sea, aquí tenemos un camino que viene definido por esta elipse. Esta es tangente y luego baja un poco y entra tangente por este punto. O sea, la intersección de estas dos produce aquí, pues, este ángulo, ¿no? Hay que saber cuánto vale, por ejemplo, ese ángulo. O si queremos, donde corta detrás, aquí la elipse viene por aquí, es tangente a esta, y corta también por detrás, aquí abajo, ¿no? Por arriba no corta, ya que la parte de arriba es este y la parte de arriba es esta. Pero bueno, aquí se ve peor, aquí se ve algo mejor, ¿no? Entonces, vamos a calcular. Entonces, para calcular eso habría muchos métodos, vamos a proponer dos y vamos a hacer el más sencillo, ¿no? Entonces, un método sería, tengo una una esfera, y quiero saber dos curvas qué ángulo forman. Bueno, pues entonces hago, respecto a esta curva, la tangente a esa circunferencia, luego la tangente a la otra, y entonces estas dos líneas cortan al plano horizontal en dos puntos por los que pasa un plano tangente a la esfera. Abato el plano y ya puedo obtener el ángulo real de esas dos líneas que definen el ángulo de esas dos curvas esféricas, ¿no? Que son circunferencias en este caso, ¿no? Bueno, eso sería un método. ¿Cuál es el problema? Que para hacer con precisión esta línea tangente a la circunferencia, necesito proyectar esta circunferencia sobre un plano, de manera que me quede en verdadera forma. Porque si lo hago de manera que se proyecte en el plano según una elipse, bien puedo hacer las tangentes, pero mediante, por ejemplo, dos secantes, intersección, y luego, ahora, por ejemplo, estas dos secantes, tengo la polar y tengo los puntos de tangencia. Pero bueno, más preciso siempre es proyectar esto sobre un plano de manera que se vea en verdadera forma y podamos hacer en esa verdadera forma de la circunferencia las tangentes reales, ¿no? Con lo cual, las dos tangentes definirán ese plano. ¿Qué pasa? Que esto es muy engorroso de hacer, tiene muchos pasos. En cambio, vamos a ver un método muy sencillo. Y el método es utilizando la proyección estereográfica, ¿no? Que trabaja siempre a partir de trozos de superficies esféricas, casi siempre la terrestre, proyectándolo de manera que el centro de proyección o el polo está aquí. Este es el centro de proyección, o sea, el punto polo norte de esa esfera, para entenderlo. Es este punto. P2, P1. Entonces, la proyección estereográfica tiene una ventaja, y es que si yo proyecto dos circunferencias de la esfera sobre el plano horizontal, siempre van a salir circunferencias, a no ser que la circunferencia pase por este punto, porque necesariamente si
por ese punto pasa una circunferencia, al proyectarlo desde este punto se transforma en una línea recta, ¿no? Pero cualquier circunferencia de la esfera que no pase por ese punto, por ejemplo este, al proyectarlo desde este punto sobre el plano horizontal sale ahí otra circunferencia, siempre. O sea, no es que salga una elipse, no. Se puede demostrar que la proyección estereográfica es lo que se llama una proyección isogonal o conforme, que quiere decir que conserva los ángulos. ¿Y qué quiere decir que conserva los ángulos? Que realmente, como los ángulos entre dos circunferencias que se cortan forman cierto ángulo, aquí entre dos circunferencias formarán el mismo. Por tanto, si conservan los ángulos, también van a conservar la propiedad de ser circunferencias y no transformarse en elipses, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es proyectar esta figura sobre este plano. Entonces, si la proyecto, bueno, ahora para obtener la transformada de esta sección circular, alineamos el punto este del extremo, nos cae aquí, y alineamos el punto superior, que parece que cae aquí, y tenemos que este sobre esta línea, tenemos que este es el diámetro de la circunferencia. Cogeremos el punto medio de ese diámetro tenemos que es este, pasa por estos dos puntos, ahí tenemos la mediatriz, a ver cómo salía tan distorsionado esto, repetimos, tenemos aquí esta mediatriz y aquí esta. Vale, pues pasamos por este punto y por este. La intersección de esta línea con esta me da el centro de la circunferencia. Entonces el centro de la circunferencia es este. Entonces esa circunferencia se transforma en esta que tenemos aquí. Y necesariamente, si el dibujo está bien hecho, el polo alinea los dos extremos de la circunferencia y la elipse. O sea que en realidad la elipse tendrá que ser más estrecha, más como esto así. Ya que en realidad esto es un cono y esta es una sección del cono y la base de aquí, la ortogonal a esta línea que define ahí el punto de tangencia, ¿no? O sea que en realidad esta elipse se transforma en esta circunferencia, ya que sabemos que esta elipse es la proyección de una circunferencia y siempre al proyectar desde un punto exterior, ¿no?, que está sobre el polo de la esfera, se transforma cualquier circunferencia de esta esfera en otra circunferencia sobre el plano horizontal, que es ortogonal a este eje, ¿no? Bueno, ahora hacemos lo mismo con esta y proyectamos el polo aquí arriba y proyectamos el cono desde el cono cuyo vértice es P3, cae aquí y cae la otra intersección. Vemos que corta aquí arriba, va a quedar lejísimos. O sea que es en realidad la intersección de esta línea con esta de aquí. Hacemos uso de otra línea y tenemos esta línea y tenemos esta línea. Entonces desde este punto será una circunferencia que tiene este diámetro y que también está aquí alineada con esta circunferencia, ¿no? O sea que alineando esto, en realidad es un cono que tiene por sección aquí en la base una circunferencia cuyo diámetro, haciendo aquí un ortogonal, es esta. Por tanto, cogemos el punto medio y ya podemos trazar la circunferencia, que es esta. Bueno, pues si esta es la circunferencia, esta circunferencia corta a la anterior en este punto y en este. Y esos puntos son los transformados aquí de este punto, o sea que los tres estarán alineados, ¿no? O sea, el polo este y su transformado, y luego el transformado de este. O sea, A se transforma en A', ¿no?, y B se transforma en B'. Y ahora ya, uniendo este punto
el centro con esto y el centro de esta otra con esto, ahora hago aquí, respecto a esta recta, una perpendicular, y respecto a esta recta, otra perpendicular, y vemos que el ángulo que forman es esto. Por tanto, el ángulo que forman esos dos itinerarios circulares sobre la esfera es el ángulo alfa. Bueno, pues ese es el ejercicio y se pudo resolver con facilidad gracias a que la transformación estereográfica es una transformación que proyecta cualquier parte de la esfera sobre un plano, de manera que ese plano es donde se apoya la esfera y de manera que este eje pasa por el polo o centro de proyección. Y todos los ángulos que hay aquí entre líneas sobre la esfera, si se proyectan desde P sobre este plano, por ejemplo, esta curva y esta otra, o sea, este ángulo de aquí es invariante respecto a este, ¿no? Y el ángulo entre dos curvas ya sabemos que es hacer en cada una de las curvas las tangentes, y ese es el ángulo que forman las dos curvas, ¿no? Bueno, pues ese es el ejercicio de cálculo de un ángulo entre dos arcos circulares esféricos, o sea, dos arcos que están sobre una esfera. Con lo cual se podría no solo calcular distancias, ángulos, sino también, sabiendo que es una transformación conforme que conserva los ángulos, pues por ejemplo, si tengo un triángulo esférico, obtener los ángulos de ese triángulo, proyectando sus puntos sobre, de manera que hacemos tres circunferencias por esos tres lados del triángulo, los proyectamos sobre este plano, y entonces nos dará la intersección de las tres circunferencias que pasan por esos puntos, por ejemplo estas tres, y ahí tenemos ya un triángulo, por ejemplo, ¿no? Haremos las tangentes en cada uno de los vértices y ejercicio resuelto, ¿no? Bueno, pues lo más importante es entender esto de la transformación conforme, que la esfera se proyecta aquí abajo sobre un plano que es ortogonal al eje de revolución de la esfera, ¿no? Y todos los ángulos que están sobre esa esfera, al proyectarlos desde el polo superior, que es el centro de proyección, pues se tiene que siempre son isogonales, o sea que es una transformación que conserva los ángulos, ¿no? Transformación que se dice conforme, ¿no?